que tú nos fortaleces cada día, Señor, aleluya. Y nos ayudas, Señor, a caminar, Dios mío, Padre, firme en ti. Te presento, Señor, ahora el pastor que va a tener la palabra, la exposición de la palabra. Tú conoces la necesidad de la iglesia, la necesidad de cada corazón aquí presente. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lo use, Señor, que ponga palabra en su boca, Dios, que ministra al alma, a la mente, al corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Dios les siga bendiciendo. Amén. Estamos en la casa del Señor, en el mejor lugar, ¿verdad que sí? Lugar de adoración. Y siempre digo que cuando usted viene a su casa, debe tener una experiencia nueva delante de Él. Amén. Yo sé que está bastante frío hoy, pero Dios en su misericordia nos ha permitido estar aquí para bendecir su nombre. Amén. No importando que haga frío o nieve, estamos aquí para buscar su presencia y tener una experiencia nueva delante de Él. Gloria al Señor. Muy bien, en esta tarde quiero que ustedes se pongan en pies y damos lectura en el libro de Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Gloria al Señor. Damos lectura al versículo número 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Gloria al Señor. Las hermanos se pueden sentar. Gloria al Señor. Muy bien, en esta tarde quiero predicar con el tema las debilidades de Sansón. Repito el tema, las debilidades de Sansón. Gloria al Señor. Bien sabemos que toda persona que recibe un llamado, esto representa un gran desafío. ¿Por qué razón? Porque un llamado es un compromiso. Y no todo el mundo asimila el compromiso igual. Hay personas que asumen un compromiso, pero le hace falta disciplina, le hace falta carácter, le hace falta obediencia. Y aunque reconocen que han sido llamados, en medio del proceso del llamado, saben muy bien, haciendo un autoanálisis, de que tienen muchas debilidades. Pero me llamó la atención la lectura que leyó el hermano Ramón en esta tarde, donde decía que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, decía nuestro hermano Pablo de los Ángeles, que todo cristiano tiene un liqueo.
Yo no sé cuál es su liqueo, pero usted más que nadie sabe en qué le falla a Dios o en qué le está fallando a Dios. Entonces, en el proceso del llamado, usted debe reconocer cuáles son los puntos débiles que usted como cristiano tiene. Ahora, en medio de cualquier debilidad, yo debo superar delante de Dios los puntos débiles que no me permiten muchas veces tener una coinonía, una armonía con Dios, con su presencia. Entonces, en medio de las grandes debilidades, yo debo decir que soy fuerte. Y en el proceso del llamado, tener cuidado del servicio que yo estoy brindando ante la presencia de Dios. La Biblia enseña: no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque se presentarán tentaciones, se presentarán momentos difíciles para que su ministerio y su llamado sea empañado. Pero no estamos llamados para eso. Estamos llamados para vivir una vida conforme al modelo que Dios ha diseñado en cada uno de nosotros. El líder nunca debe abusar de la gracia, ni tampoco debe abusar de la misericordia de Dios que está en cada uno de nosotros. Usted como líder y como persona que ha sido llamada de parte de Dios, utilice en el campo de batalla las herramientas espirituales que Dios ha puesto en usted para que pueda vencer toda oposición que se presente en el camino. Porque usted va a recibir ataques de las tinieblas. Estamos confrontando una lucha espiritual a diario. Y debemos reconocer que esas herramientas espirituales nos van a ayudar para vencer cualquier ataque que Satanás quiera presentar. El capítulo 13 del libro de Jueces presenta aquí un argumento muy interesante en cuanto a una persona que fue diseñada y fue llamada de parte de Dios. Me llama la atención, de verdad que sí, el personaje de Sansón. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo de los jueces, Dios había escogido jueces porque el pueblo de Israel caía constantemente en debilidades espirituales, en decadencia espiritual, y muchas veces esto provocaba la ira de parte de Dios. Y esto daba como resultado que Dios levantaba un líder, un juez, para que le diera libertad a la nación de Israel en base a su decadencia espiritual, para que Israel fuera libertado. En esta ocasión, el versículo número 1 del capítulo 13 de Jueces dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué habían hecho? Habían pecado, habían violado la ley. Israel tristemente se había apartado de la gracia y la misericordia de Dios que estaba en cada uno de ellos. Por lo tanto, en forma de un castigo, dice textualmente la Biblia, que Jehová los entregó en mano de los filisteos durante un tiempo de 40 años. O sea, que el proceso de opresión fue bastante largo, difícil, como consecuencia de la desobediencia. Por eso dije al principio que toda persona que ha sido llamada de parte de Dios debe cuidar su integridad a Dios en cuanto al servicio. Nuestra relación con Dios no puede cambiar. Nuestra comunión con Dios tampoco debe cambiar. ¿Por qué? Porque en medio de un mundo de tinieblas, yo marco la diferencia. Yo soy la luz. En una decadencia espiritual, Dios tenía que preparar el camino espiritual para que la nación saliera airosa
ante una situación de crisis. Por lo tanto, Dios escoge desde el vientre de su madre a un niño llamado Sansón. Claramente, la Biblia dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, pero su mujer era estéril. Su condición era, en ese momento histórico, que no podía dar hijos. Sin embargo, me llama la atención de Dios, que es un ser que lo imposible lo hace posible. A pesar de que esta mujer no podía dar hijos, Dios se revela a través de su ángel y le dice que ella va a tener un hijo. Ahora, ese hijo le puso reglas y condiciones que él tenía que llevar en sí. Estamos hablando que desde el vientre de su madre, Dios le había dado al niño un peso de responsabilidad, porque Sansón, ya Dios estaba preparando el terreno para que fuera libertador de la nación de Israel. Yo decía en un momento dado que cuando Moisés fue escogido como libertador, como benefactor de la nación de Israel, llevaba en sí el peso de responsabilidad. Y el peso de responsabilidad de una dirección no es algo simple ni sencillo. Muchos piensan que ser líder es algo simple, es algo sencillo, pero si usted no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, si usted no cuenta con la gracia de Dios, es imposible llevar la dirección de un ministerio determinado. Es imposible. Solamente contando con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, nosotros logramos objetivos aquí en la tierra, porque no es un asunto fácil. Oiga, es el peso de la responsabilidad. Hay que tener carácter, hay que tener disciplina. El líder tiene un gran desafío por delante y debe cumplir no con el hombre. El líder tiene un compromiso directamente con Dios. Por lo tanto, la condición de Sansón, su mentalidad, su esquema mental fue preparado desde pequeño sobre la responsabilidad que él tenía ante la presencia de Jehová. Esta mujer, la Biblia no describe su nombre, pero fue sabia, porque comunicó a su esposo Manoa lo que el ángel le había dicho. Una experiencia así, una mujer sabia se la cuenta a su esposo. Pero este niño tenía que conservarse para Dios. No podía pasar navaja sobre su cabeza. No debía ser dado al vino ni sidra. Sería un niño especialmente separado, ¿para qué? Para el servicio en la obra del Señor. Y separación significa consagración. Separación significa que usted va a cumplir las normas y las leyes que Dios ha establecido. No la podía violar. Era un serio compromiso. Y Manoa quería conocer y ver a la persona que habló directamente con su pareja con relación a la experiencia que ella había tenido. Dios permitió que el ángel se apareciera en el campo por segunda vez y le contó a Manoa la experiencia, lo que le había comunicado a su pareja. Ya Manoa entendía claramente cuál era el plan, cuál era el propósito que Dios estaba buscando dentro de su familia. Yo pienso que el vientre de esta mujer fue bienaventurado. ¿Por qué razón? Porque la escogió para que ese niño llamado Sansón fuera el libertador de la nación de Israel. Estamos hablando de 40 años de opresión, de amargura, de mucha tristeza, y Dios, observando la calamidad de su pueblo, dijo: voy a escoger un libertador para que mi pueblo sea libre del yugo de los filisteos. Cuando Dios está contigo, es lo más hermoso que hay.
Cuando la sombra del Omnipotente te cuida y te protege y da testimonio de tu llamado, es lo mejor que hay. Ahora, ese llamado y ese compromiso, Satanás va a enviar dardos para que tú puedas caer en medio del camino. Eres un instrumento de bendición. Eres una persona escogida. Por lo tanto, debe entender claramente que en el proceso del llamado, en la trayectoria del territorio, se van a presentar espinas, se van a presentar obstáculos que tú en el nombre de Jesús debes vencer. Hay un enemigo que está en nosotros, es la carne. La carne no quiere nada con el espíritu. Hay oposición. Porque la carne lo que desea es que tú te sumerjas dentro de ella para hundirte espiritualmente, para que tu vida no sea consagrada ante la presencia de Dios. Y Sansón pudo reconocer de que el Espíritu Santo estaba en su vida, pudo reconocer de que la misericordia y su gracia siempre le acompañaba. Quiero decir en esta tarde que por más que Dios te use, entiende algo. Si Dios te usa en un punto determinado y entiende que Dios está contigo, nunca abuse de la gracia y la misericordia de Dios. Si tú has sido llamado, es para que sirva como instrumento de bendición a la iglesia, al mundo. Gloria al Señor. Porque yo entiendo que Dios no llama a nadie para estar sentado. Dios te llama con un propósito especial. Y el Espíritu Santo te da el discernimiento, la visión, para que entiendas claramente para qué tú has sido llamado. Entonces, yo debo poner en acción las herramientas espirituales que Dios ha puesto en mí para que el mundo cambie y para que su iglesia sea edificada. En el proceso de crecimiento de Sansón, él conocía las normas que Dios había establecido. Conocía muy bien las leyes que él tenía que cumplir y lo reconoció en un momento dado cuando comienza su gran debilidad. Primero, Sansón se enamora de una mujer que no pertenecía a su territorio. Sus padres le llamaron la atención porque él no podía enamorarse de una mujer que no fuera de su pueblo. Los padres le llaman la atención y tristemente Sansón no hace caso. Ya comienza una de las grandes debilidades de su vida. Puso la vista donde no podía poner su vista. Puso su atención donde no podía poner atención. A pesar del consejo de sus padres, tristemente Sansón no hizo caso. En un momento dado, cuando iba a visitar a esta mujer, vino un león joven y lo atacó. Y dice la Biblia claramente que el Espíritu Santo vino sobre su vida. ¿Y qué pasó? Mató al león joven que lo había atacado. Él no le comunicó esta acción a sus padres, pero ya Sansón se estaba dando cuenta de que realmente Dios estaba con él. Sabía muy bien el peso de responsabilidad que tenía de mantenerse en obediencia ante la presencia de su Dios. Humanamente hablando, si tú enfrentas un león con un ser humano y ese ser humano no tiene un arma, el hombre va a perder la pelea. Porque es imposible que un hombre sin arma venza a un león. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que sin ningún tipo de armamento, Sansón pudo vencer a este león. Pero
no fue con su fuerza física. En el momento de la crisis que se presentó, fue el Espíritu de Dios que vino sobre él, y él toma una fuerza sobrenatural y vence al león. Nadie puede llegar a la meta solo. Si nosotros estamos aquí, ha sido por la gracia y la misericordia del Señor. Por eso dije al principio, Dios te perfecciona en medio de tus grandes debilidades, y que el débil diga ante la presencia de su Dios: fuerte soy. Gloria al Señor. Sea humilde. Entienda o entendamos que en este camino nadie es Superman. Nadie está por encima de nadie. Todos somos iguales ante su presencia. Dios no hace distinción de personas. Dios no clasifica a nadie. Cuando Dios escoge a una persona, lo que Dios demanda simplemente es que esa persona, sea hombre o mujer, sea obediente a la voz del Espíritu Santo, que se someta, porque es la manera en que Dios se puede glorificar de una manera sobrenatural en tu vida y en tu ministerio. Gloria al Señor. Me imagino lo seguro que Sansón se sentía con las acciones que él hacía. En un momento cazó 30 zorros. En otra ocasión arrancó la puerta de una edificación de la ciudad donde él habitaba. En otra ocasión, con una quijada de un asno, mató a 1000 filisteos. ¿Quién puede hacer esto de manera natural? Nadie. Él lo hacía con la fuerza del poder del Espíritu Santo que estaba en su vida. Esto me está diciendo a mí que como cristiano y como líder, yo debo tener la preocupación de que nunca se aparte de mí la gracia y la misericordia de Dios. Porque todo lo que yo hago en este camino, sea grande o sea pequeño, es el resultado de su gracia, es el resultado de que el Espíritu Santo está conmigo. Y si el Espíritu Santo está conmigo, ¿quién contra mí? Gloria al Señor. Aunque se levanten los gigantes de la tiniebla, Él está conmigo. Y yo debo cuidar y darle valor a lo que está en mí. Gloria al Señor. Es posible que usted vaya a un lugar determinado y alguien verifique el perfil suyo y diga: este hombre es cristiano. ¿Por qué razón? Porque tenemos el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice que somos carta leída, y donde quiera que yo me presente como hombre de Dios, como líder espiritual, la gente debe identificar el sello del Espíritu Santo que está en mi vida. Y donde quiera que yo me presente, debo ser luminares en este mundo de tinieblas. Que el mundo entienda realmente que en nosotros está la gran diferencia. Gloria al Señor. Entonces, Sansón, tristemente, no obedeció la ley de Dios. Se confió demasiado. Pensaba que la victoria estaba asegurada en todo, pero la victoria no está segura si no contamos con la ayuda del Señor en cada uno de nosotros. Entonces yo entiendo que en los procesos negativos de Sansón, él abusó de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque él sabía que había un tecla que él no podía tocar. Él sabía que había situaciones donde él no podía llegar. Sin embargo, él viola los códigos del reino y, atento quizás a esa gran debilidad que él tenía, desobedeció la voz de Dios. Ahí viene el fracaso
Estamos hablando de un hombre con una fuerza sobrenatural que la tenía en tanto se mantenía en comunión con Dios. Pero paulatinamente, este hombre fuerte espiritual, que tenía una fuerza sobrenatural, cuando daba un paso negativo, ¿qué pasaba? Se agotaba la fuerza. ¿Qué pasaba? La comunión se perdía. ¿Qué pasaba? Que ponía triste el reino de los cielos, porque lamentablemente no había escuchado la voz de Dios. Lamentablemente se había olvidado que desde pequeño era una persona consagrada a Dios para la liberación de su pueblo. Gloria al Señor. Yo entiendo que siendo un hombre llamado por Dios, siendo un hombre capacitado por Dios, cuando él cometía un error, él tenía la suficiente capacidad para entender que le había fallado a Dios. Yo lo entiendo de esa manera. David decía en un momento de tribulación: yo voy a alzar los ojos a los montes, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que hace un hombre de Dios cuando reconoce que ha fallado, cuando reconoce que ha faltado ante la presencia de aquel que lo ha llamado. Reconoce sus errores y nunca se justifica en ello. Gloria al Señor. Una vez más, Sansón recibe una debilidad y ahora se enamora de una mujer llamada Dalila. Oiga, ¿dónde puso la mirada este hombre que contaba con una fuerza sobrenatural? Toca otra tecla que no tenía que tocar. ¿Qué pasa en esto? Que tristemente Sansón va por un camino oscuro. Una mujer que no tenía buena reputación. Imagínense ahora, este hombre que practicaba la ley está violando la ley. ¿Qué sucedió? Que poco a poco esta mujer, con la influencia de los filisteos, querían saber cuál era el secreto de esa fuerza sobrenatural. Y yo entiendo que cuando Sansón hacía una acción determinada, eso llamaba la atención, eso despertaba curiosidad. Pero ¿cómo es posible que este hombre pueda vencer a un león? ¿Cómo es posible que este hombre con la quijada de un asno pueda vencer 1000 filisteos? Humanamente esto es imposible. Y Sansón, todo el mundo le tenía miedo, porque era el escogido, era el libertador. Gloria al Señor. Y esta mujer, con la astucia de las tinieblas, fue conquistando el corazón de Sansón. El corazón de Sansón se fue debilitando ante los encantos de esta mujer. Un discurso, me imagino, llamativo, pero Sansón le dijo cuál era el secreto de su fuerza en 3 ocasiones, y era falso de toda falsedad. Cuando le revelaba, venían los filisteos y él lo vencía. Gloria al Señor. Pero llegó un punto en que la astucia de la mujer venció al hombre llamado de parte de Dios. ¿Saben una cosa? Que cuando hay debilidad en el carácter de una persona, si la persona se deja dominar de esa debilidad, lo va a llevar al abismo. El hombre debe tener carácter, ser firme, no ser vacilante en la fe. Cuando se presenten los momentos de crisis,
cuando se presenten las tentaciones en el camino, tenga la valentía y el carácter de parte de Dios de decirle no a las tinieblas. Porque Satanás estará luchando constantemente para que tú caigas, para que tú seas víctima de la tentación que Él te presente. Pero el hombre espiritual, el hombre lleno del Espíritu Santo, dice no a los deseos de la carne y sí a los deseos del Espíritu. Yo entiendo que esto fue lo que pasó con Sansón. Su gran debilidad por esta mujer lo llevó prácticamente a un abismo espiritual, a tal punto, fíjense, que todo esto lo hacía esta mujer porque lo estaba engañando, no fue transparente con él. Ahí no había sinceridad, solamente ella estaba ejecutando un plan diseñado por los filisteos, y ella tristemente cayó en las garras de cada uno de ellos, porque llegó el momento en que esta mujer habla con Sansón diciendo que la amaba para llevarlo a una trampa. Y Sansón, ante el discurso de esta mujer llamada Dalila, tristemente cayó en sus garras. ¿Qué sucedió? Sansón reveló el secreto de su fuerza. Reveló el secreto de su relación con Dios. Ahora, cuando revela el secreto, hay un cambio. Cuando revela el secreto, el Espíritu Santo se apartó de él, porque su cabellera fue raspada. Ya su condición espiritual no era la de antes. El hombre fuerte ahora se convierte en el hombre débil. El hombre líder ahora se convierte prácticamente en un ciudadano común ante la presencia de Dios, porque no supo darle valor a las pautas espirituales que Dios había trazado en su vida. Sansón, los filisteos contra ti. Ahora la historia fue diferente. Ahora el hombre fuerte es humillado. Ahora el hombre fuerte fue llevado a prisión. Le sacaron los ojos y prácticamente se convirtió en la burla de los filisteos. Oiga, ahora el mundo de las tinieblas está en gozo. Ahora los filisteos están diciendo que su Dios llamado Dagón lo había entregado en sus manos. Hicieron una fiesta, una celebración por la gran victoria que había recibido. Ahora este hombre, que prácticamente se convirtió en el hombre más fuerte de la nación de Israel, fue humillado como un niño ante la presencia de todo el campamento de los filisteos, alabando, glorificando a Dagón por esa gran victoria. Pero en el proceso de la prisión, el cabello de Sansón le fue creciendo. Su relación con Dios fue cambiando. Y entiendo que en el momento de la amargura, cuando estaba en prisión, Sansón había reconocido que le había fallado a Dios. Había reconocido su gran debilidad en ese proceso tan amargo, tan oscuro en su vida. Pero él sabía que estaba vivo. Él sabía que todavía había esperanza y que el plan de Dios se tenía que cumplir en su vida tarde o temprano. Señor, te fallé, pero entiendo que todavía tu gracia está conmigo. Todavía la misericordia de Dios está conmigo. Fue una especie de reflexión espiritual. Fue una especie de meditación a Dios. Y me gusta algo del Dios que nosotros estamos sirviendo, y es que Dios restaura al caído. Dios te levanta, Dios te limpia. El hombre te condena, te señala, te manda al infierno,
Pero Dios te dice: vení a mí con toda tu carga, que yo te doy el divino descanso. Mientras la sociedad te acusa, mientras que la sociedad no cree en ti, hay un Dios en los cielos que cree en tu llamado. Hay un Dios en los cielos que cree en tu persona. Porque Él cambia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Y aquí comienza la armonía. Aquí comienza ahora el proceso de restauración, siendo Sansón la burla de un pueblo que prácticamente pensaba que Dagón, su Dios, le había dado la victoria. Gloria al Señor para siempre. En la parte, yo diría, más especial. ¿Por qué razón? Porque cuando Sansón se presenta en ese lugar de reunión donde los filisteos estaban celebrando, ellos pensaban de que la victoria era segura. Pero el niño que le acompañaba a Sansón, él le comunicó: deseo que ponga mis manos en la columna del templo. Ellos nunca pensaron de que ese hombre que Dios había usado de manera sobrenatural iba a recibir la restauración. El Espíritu Santo de Dios iba a llegar a su vida. Y en ese momento pasó algo prácticamente inesperado, donde Sansón cobra la fuerza espiritual de parte de Dios y derribó la estructura del lugar donde estaban reunidos los filisteos. Una gran multitud de ellos murió, y allí, en medio del proceso de amargura y dolor, Dios le concedió la victoria al pueblo de Israel, y el propósito de Dios se cumplió en la vida de Sansón. Gloria al Señor. En la parte final, quiero ponerle manifiesto lo siguiente: nunca le dé paso o entrada a lo que pueda dañar tu comunión con Dios. Nunca le dé terreno al diablo en tu vida. ¿Por qué razón? Porque cuando yo le abro brecha al diablo, eso será un punto que él utilizará en mi contra. Porque Satanás no quiere el avance de tu vida, tu crecimiento. Satanás anhela que tú seas destruido en el campo de batalla. Y por lo tanto, yo debo tener cuidado de las brechas que muchas veces le abrimos a las tinieblas. Debo tener un ojo clínico para identificar los dardos que quieren destruir mi vida, mi relación con Dios. Es posible que usted le falle en un momento determinado y usted diga: Señor, te fallé, te pido que me perdone, que me restaure, necesito tener una reconciliación contigo. Como el salmista David, que en un momento dado le falló a Dios, y él fue inteligente, como líder espiritual, hizo una autoevaluación y dijo: Señor, necesito un cambio, he perdido el gozo de mi salvación. Yo sé que el pecado siempre está delante de mí, pero necesito tu ayuda. Necesito que tu Espíritu Santo esté conmigo. Límpiame, Señor. Pidió limpieza, pidió transformación. Y eso es lo que nosotros diariamente, iglesia, debemos pedir ante su presencia. Que mi vida sea un modelo al mundo. Que nada ni nadie contamine lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha puesto en mí. Tristemente, Sansón tenía que mantenerse en consagración, y sobre todo, él no podía contaminarse con nada ni con nadie. Pero se confió demasiado en él. Le dio mucho paso a su naturaleza carnal. Gloria al Señor. Se fue alejando poco a poco de la presencia de Dios. Y un cristiano
no puede vivir una vida a distancia de la presencia de Dios. Cada día yo necesito de su presencia. Cada día yo necesito de su poder. ¿Para qué? Para vencer. Porque yo no puedo solo en el campo de batalla. Para yo vencer los gigantes espirituales necesito el power de parte de Dios. Porque nadie llega a la meta solo. ¿No me escuchan? Nadie llega a la meta solo. Termino con esto. Cuando David confronta a Goliat, naturalmente el pleito no salía. Porque Goliat era un guerrero con experiencia. Pero ¿cómo venció David? ¿Cómo lo venció? Él dijo: mira, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Oiga, santo, gloria al Señor. Yo vengo no contando con mi juventud, no contando con mi capacidad. Yo vengo contando con el Dios que me ha llamado. Vengo contando con el Dios que lo imposible lo hace posible. Gloria al Señor. Y luego de esta gran victoria, la nación pudo reconocer la grandeza y el poderío de Dios. Gloria al Señor. Contemos con el Señor todo el tiempo. Asegúrese de que Dios le va a conceder la victoria. Y aunque se levanten gigantes en contra de su vida, de su ministerio, recuerde algo: si Dios está conmigo, hermano Pablo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, hermano José, ¿quién contra mí? Nadie. Gloria al Señor. Quisiera seguir predicando, pero el reloj me dice que debo terminar. Que el Señor lo bendiga en esta tarde. Que el Señor le bendiga. Y espero que esta iglesia siempre se sienta fortalecida en Dios. Amén. Porque toda victoria de la iglesia depende de Él. Dios amado, Padre, te glorificamos en esta tarde. Gracias por este maravilloso privilegio de estar en tu casa. Yo te pido que la iglesia sea fortalecida ante tu presencia. Que la iglesia reciba la llenura de tu Espíritu Santo. Que cada día nos acerquemos a ti, Señor. Ayúdanos a vencer cualquier oposición que se presente en el camino. Contamos con la autoridad, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido que la iglesia siempre se mantenga unida. Que tu Espíritu Santo siempre derrame en nosotros grandes bendiciones. Que tu paz, que tu armonía reine en cada uno de nosotros. Gracias por la presencia de cada hermano en esta tarde. Te pido, Maestro, que tú sigas poniendo el interés y la motivación para que la iglesia siempre se mantenga en tu casa, bendiciendo tu nombre en espíritu y en verdad. Ahora te pido que tú despidas a cada hermano presente en este santuario de adoración. Que tu gracia, que tu misericordia nos acompañe a cada uno de nosotros por siempre. Dios le bendiga.